con nosotros aquí en el plató del Love TV, Natalio Cruz Duque, periodista, docente y un poeta que ha tenido la valentía de desnudarse en su obra literaria Yo he querido morir tantas veces, para hablarnos de salud mental, precariedad y supervivencia. Tijarafero y pregonero del orgullo este año aquí en La Palma, ha transformado sus propias cicatrices en poesía. Y hoy viene a prestarnos su voz para recordarnos por qué el orgullo sigue siendo una cuestión que debe seguir atendiéndose. Natalio, qué placer tenerte aquí con nosotros en el Love TV. Muy buenos días, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí con ustedes y bueno, gracias por esas palabras tan bonitas que me dedicas. No, vamos, que es que lo mereces. Este poemario de verdad está cargado de mucho sentimiento, de mucha emoción y bueno, eso es lo que vamos a conversar aquí porque ha servido de ejemplo para muchos tu experiencia, ¿no? Y justamente es esa la primera pregunta, ¿no? La inspiración a que tú puedas realizar este poemario. Bueno, la inspiración, no sé si la inspiración como tal, pero las ganas de publicarlo y el afán de que viera la luz si viene de querer ayudar a los demás, porque la inspiración realmente viene cuando tú menos te lo esperas y tú estás, por ejemplo, viviendo tu vida y para mí aparecían esos poemas como quien respira, ¿no? Aparecían porque sí, pero después pensé muchas veces, debería publicar esto, ¿cómo lo verá la gente? ¿Cómo me tratarán a partir de entonces? Porque cuando tú te expones ante los demás y te desnudas de alma, de corazón, desnudas tu vida ante los demás, a lo mejor puede ser que te juzguen. Y yo pensaba, ¿será que seré juzgado por comentar que uno puede pasar épocas en las que a lo mejor no tienes la fuerza, la valentía, el coraje de seguir viviendo? Que a lo mejor te aferras a esa otra cara de la vida, que en realidad es la muerte, y a lo mejor deseas pues desaparecer porque las circunstancias no te llevan a querer continuar, sino todo lo contrario. Entonces de ahí nace este pequeño libro, este poemario, pues desde mi alma y desde mi ser, para poder compartir con los demás ese sentimiento que sé que no es mío nada más, que no es único, que es un sentimiento que muchas personas lamentablemente, podemos decir, están sufriendo actualmente en este país. Dicen que las cifras son 11 personas al día se quitan la vida en España. Wow. Entonces no estamos hablando de un tema banal, estamos hablando de algo totalmente importante. Y no solo en España, sino en muchos otros países, tanto de Europa como de Latinoamérica y bueno, y el mundo. Justamente me acabas de decir que no es algo de inspiración, sino algo que quieres gritar, que a su vez se transforma en sanación, ¿no? Porque cuando expresamos, soltamos, también sanamos. ¿Eso que quieres gritar está reflejado acá? Sí. ¿Qué es eso que quieres gritar? Está reflejado y se entiende el poemario, se entiende lo que es la obra sin entender mi historia. Se puede entender, el libro se puede leer independientemente. Pero es verdad que el que me conoce o el que conoce a través de entrevistas o desde otro punto de vista lo que uno ha vivido, pues lo interpreta de otra manera. Hay personas que lo han leído y me han dicho que es como muy fuerte, ¿no? De digerir algunos de los poemas que aquí están, algunos de esos textos, de esos pensamientos. Pero después hay otras personas que lo que me han dicho es que ahora lo entiendo mejor, o incluso eso lo he vivido yo. Entonces cuando las personas confían en ti para, digamos, expresarte que han vivido eso también o cosas muy similares y descubres que a lo mejor a tu alrededor hay personas que ni te imaginas lo que han sufrido o lo que han tenido que aguantar de parte ya sea de sus familias, de sus allegados o de las personas, ¿no? de su entorno sobre todo. Porque a veces no nos damos cuenta que hay muchas personas que están sufriendo por el entorno que les rodea. ¿Qué ha tenido que vivir Natalio para poder expresarlo en su poemario? Bueno, pues... Si lo quieres compartir, evidentemente. No, claro. Pues bueno, desde intentos de suicidio, repetidamente, porque no le veía sentido a la vida en ese momento, hasta lo que me rodeaba en mi casa, que llegó a ser pues el alcohol por parte de mis padres, las drogas también por parte de mi familia, no de mis padres en concreto, pero sí de mis hermanos. Yo he perdido en la vida 2 hermanos, uno con 25 años y otro cuando era más pequeño. También me he visto pues de alguna manera
como si yo no encajara en la familia, ¿no? Porque a lo mejor el tema de la orientación sexual y las preferencias o lo que uno es, no lo que quiera hacer, solo dicen lo que tú quieras hacer, no, lo que yo soy. Yo sé lo que soy desde que nací, pero de todas maneras el entorno a veces te obliga a que tú no seas, a que digamos que te cohibas, te reprimas, intentas encajar, ¿no? Entonces esos intentos de que yo encajara por parte de mi familia, pues me han llevado a veces a pensar, pues eso, que no hay sentido. Y bueno, después ellos, cada uno es también un poco víctima de lo que ha vivido de sus padres y de sus abuelos. Entonces, si yo he vivido, pues a lo mejor ese tipo de cosas, también me pongo en su piel y veo que ellos también han tenido que recibir los malos tratos de a lo mejor de sus padres y de sus abuelos y de su entorno. La verdad es que sí, que en casa se vivieron malos tratos en familiares y también hacia los hijos, pero también es verdad que con el tiempo he ido entendiendo que las personas también son un poco fruto de sus realidades. Entonces quiero creer que los padres que viven este tipo de situaciones con sus hijos por H o por B, por lo que sea, que no los aceptan no solo por este tema sino por cualquier otro, que realmente están viviendo también su vida y su propia realidad y bueno, y dicen que no se aprende a ser padre en el sentido de que no hay un manual, ¿no? Entonces pues yo digamos que dejo atrás todo eso y me lleno de coraje y de resiliencia para contarlo como ayuda a los demás. Exacto. Y que se sepa y que los jóvenes no piensen que solo a ellos les ha pasado, que en tu propia casa te digan, por ejemplo, que no vales para nada o que no vas a llegar a nada o que no quieren a lo mejor con dicho mal y de una manera más brusca, pero que es la real. Prefiero antes hijos muertos, drogadictos, en la cárcel, malandros que maricones. Imagínate. Entonces, claro, eso que yo pensaba que solo me podía a lo mejor suceder a mí, me he dado cuenta que no, que hay muchas familias todavía, hay muchas personas que prefieren eso, que le dicen a sus propios hijos esas palabras, que hieren y que te hacen daño, y que a lo mejor cuando eres un niño pequeño o eres un adolescente no te das cuenta de que puedes salir adelante y que no te tienes que tomar esto en serio. Yo la verdad, pues a decir lo que yo pensaba en ese momento, yo no me creía nada. Claro, te pueden estar todo el tiempo, todos los días, te pueden estar hostigando con que tú no vales nada, con que te vayas de casa, que no van a mantener hijos homosexuales, por decirlo de manera floja, ¿no? Y muchas otras cosas, pero no te puedes creer eso, ¿no? Porque creo que eso viene del odio que se genera en las personas interior o en el rencor de anterior. Muchas veces yo he encontrado a hombres heterosexuales, y lo aclaro, porque me han dicho que para ellos no es de buen gusto tener un hijo homosexual. O sea, para mí no es de buen gusto tener un hijo maricón. ¿Por qué? Porque la gente comenta, vivimos en una sociedad todavía aún cerrada, en pueblos pequeños. Justamente te iba a decir eso, que también las familias luchan con la sociedad. Al final también hay que crear una conciencia social de aceptación, de inclusión. Y es allí también donde pueden radicar este tipo de acciones, este tipo de momentos que viviste tú, desafortunadamente, pero ¿cómo crees tú, como periodista, desde tu perspectiva, desde lo que vives, que se pueda atajar, que se pueda moldear la sociedad para que sea más inclusiva, incluso desde la familia, imagínate? Sí, eso es un proceso que yo considero lento. Eso no es de la noche a la mañana. Ya los que caminaron antes nos hicieron camino, ¿no? Hay muchas personas antes que tuvieron que dar la cara, ¿no? Para que nosotros tengamos lo que en muchos países no se tiene. El matrimonio igualitario, por ejemplo, eso es una realidad en España, pero que en muchos otros países no ha llegado. Entonces, claro que son pequeños actos y son pequeñas acciones que realmente son grandes, ¿no? Claro. Que se van haciendo poco a poco. Pues la verdad que yo considero que cada persona es un mundo, ¿no? Y puede hacer lo que está en su mano por hacer. Yo en todo caso, pues yo no me considero que yo haya hecho nada del otro mundo, simplemente decidí salir adelante como otras personas deciden quitarse del medio, ¿no? Pero en el salir adelante y querer ayudar, pues supongo yo o me quiero imaginar que otras personas ven de alguna manera que hay muchas personas que también estamos en la misma situación. Yo a veces pienso, por ejemplo, en personas que me cuentan sus historias y me doy cuenta que
que son muchísimos casos y a veces digo, wow, qué duro, más duro que lo mío, ¿eh? Te cuentan cosas que dices, ya no es el maltrato solo familiar o social, es que hay temas tan diversos como el repudio total de las familias que te tienes que alejar totalmente, no en el caso mío, que yo le intento entenderlo lo mayor posible, ¿no? O en el caso de incluso de tener personas que han sufrido dentro de su propia familia abusos sexuales, que eso es una realidad también que se calla mucho, y eso ya sea por ser homosexual o no, pero en muchos casos ha sido por eso. No siempre, pero tanto aquí como en otros países. A mí me escriben de muchos países, pues de Colombia, de Venezuela, de esos países me han escrito a raíz de este libro contándome historias que vamos, que somos hermanos realmente, claro. Somos hermanos de esos lugares y en los que ves que también hay mucho por avanzar. Yo, por ejemplo, ahora también he querido comentar en estos días mucho que el orgullo para mí no es solo el orgullo de la igualdad y el colectivo LGTBIQ+, sino el orgullo también es ser fiel a ti mismo, ¿no? Y también ayudar a los demás. Yo, por ejemplo, estos días he estado súper preocupado por Venezuela, como bien sabes, por todo lo que ha acontecido, y al final creo que orgullo también es ayudar a esas personas y sean del colectivo, ¿no? Tenerlo presente. Entonces, allá digamos que también hay una lucha muy grande. Muchas personas pues viven en La Palma y en Canarias de Venezuela y muchos palmeros fueron a Venezuela en su momento. Entonces, claro, pienso que es una lucha conjunta. Yo pienso que no debemos separar la lucha de nosotros o de nosotras o de nosotros de todas las demás luchas sociales, porque al final lo que es el orgullo gay nació como eso, como una reivindicación social. Entonces, para mí lo que vive el mundo actual es realmente lo que hay que ayudar a reivindicar, a apoyar, a defender, a visibilizar. Que cada país y que cada lugar tiene su grado de dificultad. Le hace Latinoamérica, por ejemplo, los mexicanos que son los meros machos, ¿sabes? Y aquí que se suma el entorno rural, ¿no? Este entorno que es donde todo el mundo te conoce y quizás pues sea un poco más difícil dar ese paso de decir, oye, que yo soy así, que a mí me gusta ser así, y que es más complicado, ¿no? Dadas estas diferencias, ¿no? En relación a La Palma, ¿qué crees tú que le hace falta a La Palma para que esta lucha cese y que finalmente podamos ser libres? Bueno, yo pienso que realmente las luchas nunca cesan como tal, ¿no? Es decir, con esto quiero decir, siempre hay camino por hacer, siempre hay nuevas cosas. Ojalá. ¿Sabes cuándo cesará? Cuando no tengamos que hacer este tipo de entrevistas. Cuando no tengamos que estar sentados aquí para darle importancia a algo que la tiene, pues entonces diremos que bueno, que ya no. No porque nos hayan callado, ni porque la sociedad esté callada tanto con este tema como con muchos otros, sino porque ya se verá como algo tan normal y tan natural, pero bueno, normal es todo, tan natural, tan común, digamos, porque siempre a veces oigo decir, no, lo normal, ¿qué es lo normal? Exacto. Normal es todo lo que cada uno, a veces uno normaliza cosas, por ejemplo, en el tema este que yo trato en el libro del suicidio y la familia y los malos tratos y el alcohol y las drogas y demás, normalizar a veces nos hacen normalizar nuestras propias familias, cosas que no son normales, te hacen normalizar, a lo mejor tú te das cuenta con el tiempo que en otras familias eso no sucede, que no tiene por qué haber golpes, ni gritos, ni insultos, y tú lo tienes normalizado entre comillas porque es lo que has vivido desde pequeño. Totalmente. Entonces, bueno, digamos que será naturalizar o cuando ya las personas tengan ese nivel de conciencia y puedan entender. Exacto, tanto este como otros temas. Esa es una de las cosas que a veces noto yo en la sociedad, ¿no? Que el nivel de conciencia, como tú lo acabas de nombrar, es bastante desigual, digamos, entre las personas, y cada quien está preparado para entender lo que puede entender. Exactamente. Entonces, pues también hay que, digamos que darle un empujoncito, ayudar a los demás y también comprender que a veces hay personas
que no lo van a entender, lo que uno... Porque hay que ponérselo en las botas, en los zapatos de los demás a veces, o sufrirlo. Y yo me he dado cuenta que muchas familias cuando han sufrido ciertas cosas, ahí es que cambian. Y confío en el cambio realmente, es decir, mi propia familia ha cambiado. O sea, no es que de repente de un día para otro te empiecen a aceptar y ya te aplaudan todo, pero sí hay unos pequeños cambios y una pequeña evolución a por lo menos que se den cuenta que eres su hijo y que tú actúas de la mejor manera posible, claro, y como mejor sabes, y que lo que importa es lo que está dentro, el corazón y las buenas intenciones, no lo demás. En una oportunidad, en una entrevista dijiste, morir no siempre es dejar de respirar, es solo querer que el ruido de la cabeza se apague un rato. ¿Has logrado que ese ruido se apague? Yo pienso que siempre vuelve un poco, pero uno tiene que saber controlar su mente. Eso para mí es primordial. Okay. Es decir, aprender a controlar tu cabeza y aprender a que ciertos pensamientos que son intrusivos los tienes que sacar fuera. Okay. Eso es que el que controla realmente sus pensamientos está controlando prácticamente la totalidad de su vida, porque lo que... Tú no puedes dejar que las cosas te afecten. Yo digo que, por ejemplo, a veces uno carga unas mochilas con unas piedras muy pesadas que a veces más vale irlas dejando y tirando por el camino, porque no puedes cargar... Tú imagínate, las personas que han pasado por este tipo de abusos, sí, incluso mayores a los que pudo yo haber pasado, ¿cómo vives si no dejas eso atrás? Tienes que dejarlo. Entonces sí, a veces vuelven esos pequeños fantasmas, ¿no? Y también te ponen a prueba. Hay muchas cosas en la vida que te ponen a prueba, a ver si tú ya de verdad superaste, ¿no? O sea, cualquier cosa que te pueda pasar o hasta amistades que te vienen a ¿Has tenido esas pruebas? Sí, las he tenido. Cuando a ti te dan varias oportunidades de elegir esto o aquello, en el fondo estás teniendo una prueba, ¿no? Estás teniendo también, a ver, en ocasiones tú te das cuenta que la vida, lo que das por un lado, te lo devuelve por otro. Quizás no las mismas personas o no el mismo lugar, pero yo la verdad me siento muy afortunado ahora mismo y a veces queda hasta feo decirlo, pero deberíamos de ser más agradecidos y sentirnos más afortunados de lo que tenemos, porque vemos que hay muchas personas que no tienen lo que nosotros tenemos o que lo han perdido lamentablemente, y no esperemos a perder las cosas para lamentarlas luego. Y sí, yo creo que lo importante es ser siempre buenos seres humanos, independientemente de nuestra orientación sexual. Al final, el amor es libre, ¿no? Y por ser buenas personas, fuiste el pregonero del orgullo. Y quiero saber, ¿qué supone para ti que te hayan escogido para este momento tan importante aquí en el orgullo de nuestra isla? Cuando me llamaron para comunicármelo, en realidad, te voy a ser sincera, no me lo esperaba para nada. O sea, porque como te digo, yo simplemente vivo mi vida lo mejor que puedo y he intentado actuar siempre lo mejor que puedo en consecuencia a la situación, a la isla en que vivimos, y la verdad que siempre intentando respetar a los demás y respetarse a uno mismo también. Es decir, quiero decir, yo no me doblego a hacer lo que otro quiera, pero también soy consciente de donde uno vive y del entorno en el que está. Pues lo he tratado de manera natural, porque creo que para que las personas nos acepten, nos tenemos que aceptar nosotros también primero. Y para naturalizar lo que es natural, lo que es habitual, pues tú tienes que vivir de una manera también habitual, común, ¿no? Entonces, digamos que no me disfrazo. Yo no me disfrazo de algo que no soy, no vale la pena, y tampoco me oculto. Entonces, pues que reconozcan de alguna manera que uno ha pasado ciertas situaciones, ha avanzado por ellas y que pueden ser ejemplo para los demás, pues, y las demás, pues realmente también me alegra un poco el corazón, ¿no? Porque a veces cuando tú estás muy hundido, porque da la casualidad que ha sido el caso, cuando estás tan hundido que no sabes el sentido de la vida y de repente tu vida cambia, publicas en este caso un libro, la gente lo empieza a leer, pues se venden, ya van casi por 1000 ejemplares, que creo yo que para un poemario en una isla tan pequeña, en un enclave tan rural y desde la periferia, y hecho pues autoeditado, porque es un libro autoeditado que haya llegado ya a más de 1000 personas, pues creo que para mí es un logro, cuando pensé que a lo mejor pues nadie le iba a prestar la atención, ¿no? Porque hoy en día, pues, el libro, pues,
es un artículo que también es un medio de comunicación. Y es una herramienta también para ayudar a las demás personas también. Y siempre lo ha sido, ¿no? Desde que existe la imprenta ha expresado muchas ideas. Entonces, pues esta es una de las muchas maneras en las que uno se puede comunicar y expresar lo que desea. Y si a otras personas en cualquier momento les llega, pues bienvenido sea y estupendo. Y pues al colectivo Violetas y a los que están detrás de que yo sea este año el pregonero, ya sea el Ayuntamiento de Tazacorte, el Cabildo Insular de La Palma, pues nada, muy agradecido de que me hayan tenido en cuenta para esta ocasión y que bueno, no se me va a olvidar nunca que se pudo ayudar a tantas personas a lo mejor en esta entrevista o con el libro o con el pregón o con lo que ellos quieran verse también representados. ¿Cuál es ese mensaje que quieres que quede en la memoria colectiva del pregón? Para mí lo más importante es saber que todos valemos lo mismo, que todos tenemos pues la posibilidad, a pesar de que las circunstancias no siempre son las mismas y las realidades, ni la familia, ni los entornos, pero tenemos la posibilidad de seguir adelante dentro de nuestra medida, ¿no? Y dentro de lo que podríamos llegar, pues podemos por lo menos intentarlo, ¿no? Y bueno, una de las cosas que yo he aprendido es que a veces te ves como que no puedes más y cada día pones a lo mejor como quien dice una piedrita y eso se va construyendo poco a poco, una montaña enorme, ¿no? Y esa montaña después la puedes tú ir escalando y bueno, ser tú el que domina esa montaña, ¿no? Que no sean los demás los que dominen por ti tu propia vida, tu propia realidad. Entonces, para mí lo más importante es que cada uno siga siendo él mismo y ella misma y no rendirse ni ante la vida ni ante lo que otros opinan o dejen de opinar o piensen o dejen de pensar. Aún así sea en el círculo familiar, realmente el que te valorará por lo que tú eres y por cómo los haces sentir y por cómo actúas tú y cómo te comportas, y ahí se ve que todos somos iguales. Todos, si tú echas una mano a las demás personas, ¿quién va a juzgar si tú eres homosexual, bisexual, transexual? Nadie juzga nada. En el fondo me doy cuenta que nadie juzga nada cuando tú eres buena persona. Lo demás es otra cosa, que hay malas personas también. Sí, pero total. Cuando uno es buena gente, yo creo que los de alrededor dicen, wow, y valoran eso más que todo lo demás. Y yo me quedo con eso. El lema de este año es Orgullo Chiquito, ¿no? Haciendo ese guiño especial al puerto de Tazacorte. ¿Cómo crees que la historia del municipio lo convierte en escenario idóneo para abanderar el orgullo? Tazacorte siempre ha sido, la verdad, que un municipio y un enclave de la isla de La Palma y de Canarias, de donde viene mucha diversidad y donde las mentalidades han crecido mucho a lo largo del tiempo. Yo la verdad que si antes comenté en alguna ocasión del pregón o se ha comentado que aquí no hay referentes, pues tampoco es del todo cierto. Tazacorte de hecho tiene muchos referentes en cuanto al colectivo LGTBIAQ+. Y bueno, no sé si cabe mencionar, por ejemplo, a Cándido Camacho, que fue un pintor de Tazacorte bastante reconocido, con una obra bastante rompedora en la que, bueno, él mezclaba pues el tema de la homosexualidad con el arte, ¿no? Y bueno, tiene unas pinturas en las que utiliza pues elementos que quieren sugerir el sexo o esa provocación, el semen, los condones, incluso hasta insectos dentro de las pinturas y el cuerpo del hombre sobre todo, y bueno, también de la mujer, de alguna manera el transformismo. También fue una persona que se atrevió con el transformismo en otros años, hablamos de los años 70, 80. También Gregorio Barreto, otra persona que ha luchado, ¿no? por la igualdad y la inclusión en Tazacorte. Y bueno, también con sus transformismos, esa dinámica drag, hasta incluso las reinas de los llanos o de la isla de La Palma, las mises, él preparó muchas mises también. Y bueno, muchas otras personas, ¿no? Sí. Pero ya que nombramos a esos referentes, para mí, Cándido Camacho y Gregorio Barreto, pues han sido grandes referentes que vienen de Tazacorte, por no decir de toda Canarias, y cómo no va a ser un orgullo que se celebre en Tazacorte este orgullo, sí. Mejor, que el orgullo es realmente también, pues eso,
ser abierto de mente, ser buena gente, tener eso que tuvieron esas personas de antes, ¿no? Porque realmente tú imagínate, aquí en La Palma en los años 60, 70, 80, no se pasó nada bien. Mucha gente se fue de la isla y mucha gente todavía se sigue yendo de la isla y de los pueblos a cuenta de esto, pero después están los que se quedaron, y rompieron y le abrieron la mente a los demás. Y todavía, bueno, ahí tenemos su obra y, bueno, Gregorio sigue entre nosotros, ¿no? Cándido Camacho sí es verdad que desgraciadamente falleció, pues, muy joven, pero son personas que dejan su legado y bueno, ellos también merecen ser recordados aquí en esta ocasión. Natalia, ¿qué te parece si nos regalas un poema? Léenos un poema para que los que no conocen tu libro, pues, sepan de qué está hecho. En esta ocasión creo que este es el poema más adecuado por lo que estamos viviendo y por lo que también supone para muchas personas del colectivo, y no solo del colectivo, pues la realidad que nos cae desde donde sea, ¿no? Porque al final las realidades son diversas. Dame un respiro de tu más triste suspiro, suelta en mis brazos un poquito de tu pesada angustia. Arráncate de dentro un trocito de esa pena y cárgala sobre mis hombros. Llena mi mente de tus pensamientos más profundos. Llora a través de mi llanto. Sufriré por ti si así te calmo. Caeré con mis pies si así evito tu daño. Asumo mío todo eso, incluso más. Nada de eso me pesa, si sufriendo así el dolor que es tuyo cesa. Wow. Es increíble. Pero además, qué carga de responsabilidad, ¿no? Estás transmitiendo allí a todos los lectores, así como que te arropo, te acompaño en este dolor, ¿no? Este es el mensaje que a mí me gustaría dejar, tanto para quienes nos escuchan y están viviendo una situación difícil, como para los que están al otro lado del charco, también recomponiendo ahora su vida y buscando esos caminos, ¿no? Que sepan siempre que la humanidad sepa que tiene siempre cerca un hombro donde acercarse y una mano que te pueda ayudar a levantarte. Eso es lo que a veces todos necesitamos y lo que a mí me gustaría ofrecerle al mundo. Ya para cerrar, Natalio, justamente hablabas de los jóvenes que se van. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que se quedan y que todavía tienen miedo de abrirse y de mostrar su verdad al mundo? Y que ven de pronto en ti ese espejo. Yo les digo que no hay que tener miedo y que los procesos de cada uno pueden tardar más o menos, ¿no? Cada persona decide cuándo abrirse también. Tampoco podemos obligar a nadie a que diga quién es o cómo se siente. Hay personas que han llegado a darse cuenta con 50, 60 años o incluso más y han decidido pues dar un cambio a su vida y ha mejorado. Sí es verdad que si es por miedo no vale la pena pasar la vida o la juventud escondiéndose. No es algo que yo realmente ni me lo planteé y ni me lo planteo, ¿no? Y les puedo asegurar que una vez que uno decide ser uno mismo o sale de él ser uno mismo y no se esconde y no le tiene nada que deber a nadie más, pues vives más tranquilo, la verdad. Yo no me planteo nada de qué hubiera sido si... No, prefiero vivir el presente y la realidad y espero que ellos lo vivan. Y si deciden quedarse en La Palma es un lugar como muchos otros, es decir, no es peor. Y no voy a decir que es mejor porque sí es mejor que muchos otros. Mejor sí es, porque la verdad tenemos una calidad de vida, tenemos pues unos paisajes tremendos, tenemos unas personas con unos grandes corazones y realmente a veces pensamos que por ser un pueblo pequeño, una isla pequeña o una isla pues que no es Tenerife, no es Gran Canaria, ¿vale? No es Madrid, no es Barcelona, pero pensamos que eso nos va a limitar y realmente no. Si tú vives de manera natural no tiene por qué limitarte. Yo no me siento en ese sentido limitado. Puedo crear desde aquí, puedo pues trabajar desde aquí, hacer mi vida una vida normal y corriente, porque tampoco vamos a pensar que la vida de las personas homosexuales o la vida de las personas bisexuales, transexuales es una vida diferente, ¿no? Realmente es una vida común y corriente en la que tú trabajas, haces tus cosas, tienes, pues yo qué sé, tus entornos, tus lugares favoritos, tus aspiraciones, porque igual que pensamos que a lo mejor por eso nos tenemos que ir, cualquiera que tenga otra aspiración diferente se tuviera que ir y no. Y aunque se vaya, a veces siempre se regresa aquí a la tierra.
Ya decía la canción de que yo quisiera volver a La Palma, ¿no? Decía, y sí, yo soy una persona que siempre quiero volver y apoyar a mi tierra y también apoyar a también esa tierra que está pues más allá del Atlántico, Sí. como te nombraba al principio, y a todas las personas en todo el mundo que sientan que quieren dar el paso de ser ellos mismos y encontrarse y seguir viviendo. Así mismo es. Tienes un gran corazón, Natalio, y tengo que agradecer tus ganas de contar tu historia, de abrirte con nosotros aquí en Love TV. Tu historia ayuda a muchísimas personas, así que eso también se agradece. Que sigas ese camino de sanación y que, como tú bien dices, que esta lucha acabe. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. A mí me gustaría hacerles pues entrega del poemario, ¿no? Para que ¿sí? lo tenga aquí todo el equipo, y les agradezco que me hayan invitado y bueno, que les abrace y les acompañe, no solo en lo negativo que a veces vemos, sino en lo positivo, que el positivo es el resurgir y el salir adelante como un ave fénix. Es decir, si tú no te quemas y no llegas a las cenizas, no vas a poder resurgir. Entonces, pues nada, te hago entrega y Muchas deseo gracias. Muchas gracias. que lo disfruten y que les acompañe mucho. Pero después me lo tienes que firmar, ¿eh? Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias.